ver si ahí me confirman, por favor. Entonces, si estamos ya como con el audio adecuado, por favor, me hacen una señita ahí, pues que estén del otro lado. Yo creo que sí. Wow. Bueno, ofrezco disculpas por la falla técnica que se nos presentó. Bueno, entonces volvemos a empezar. Muchas gracias por estar ustedes ahí atentos. Gracias igualmente por compartir con varios, con aquellas personas que bien ustedes deseen, el hecho de que estamos al aire, de que estamos haciendo la transmisión desde acá, desde la dulce presencia de Dios. Bueno, mientras logramos acá ubicar otro detallecito que estamos al pendiente, para poder edificar a los santos, a los hijos del Padre amado, para poder edificar a la iglesia del Señor Jesucristo, no a la iglesia de Johnson Marín y de Lucelena Muñoz, sino a la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso hemos sido puestos aquí en la tierra, para eso se nos concedió a nosotros el haber sido engendrados en los cielos y haber sido puestos aquí en la tierra, sencillamente para ser unos vasos útiles, unos instrumentos de justicia, unos instrumentos de paz, unos instrumentos de luz en el Señor, y que de esta manera podamos cumplir con la asignación, con el legado que el Señor a todos nosotros nos ha entregado, sin excepción alguna, o sea, sin exclusividad alguna, sin excepción alguna. Es el Padre Eterno el que dispuso todas las cosas para que nosotros, entendidos en Él, podamos dar cumplimiento a todas aquellas cosas eternas, gloriosas, maravillosas, que a bien el Señor quiso disponer para todos nosotros, sus hijos. Tú y yo tenemos que entender, tenemos que conocer, tenemos que saber lo glorioso que es ser un embajador de Cristo en esta tierra, lo glorioso que eso es, el honor, el privilegio tan grande que nosotros tenemos al saber que a Dios le plació engendrarnos en los cielos y ponernos aquí en la tierra para que nosotros podamos desarrollar una tarea y desarrollar una asignación celestial, una asignación gloriosa que procede directamente del Señor. No es un asunto que surja de nuestra iniciativa personal, de nuestra capacidad intelectual, de nuestra capacidad humana, sino estrictamente de la reserva del Señor. Él quiso que fuera así, Él lo dispuso de esa manera, y nosotros debemos estar todo el tiempo entendidos de qué se trata el hecho de que se nos asignó una tarea celestial a todos nosotros. Y en ese orden de ideas vamos a continuar nosotros analizando, aprendiendo de parte del Señor en qué consiste esta causa celestial, en qué consiste este magno propósito eterno, de qué se trata, qué Dios tiene como propósito mismo, valga la redundancia, cómo Dios tiene su encomienda de una manera determinada y determinante también. Entonces, allí tú y yo cumplimos una tarea, cumplimos una función de manera gloriosa, de manera especial, y que en la medida en que nosotros podamos ir entendiendo esa causa divina, de qué se trata, ese legado eterno que se nos asignó, de esa manera entonces nosotros podremos tener una vida con un sentido, con una proyección, con una dedicación y también con una determinación gloriosa, especial. Entonces, es necesario que nosotros atendamos a este llamado eterno, que habría que compartir muchas cosas acerca de lo que significa este llamado eterno, ¿sí? Entonces, aparte de que yo miro aquí algunos escritos, algunas versiones, el otro día lo había comunicado, es importante por el mensaje, que es un mensaje serio de parte de Dios, debemos consultar otras versiones. No obstante, yo utilizo mi libro de manera física, me encanta tenerlo aquí conmigo para yo poder rayar, poder ponerle sombra, en fin, ponerle detalles al libro físico. No siempre que puedo viajar, no siempre que puedo estar en algunas ocupaciones, puedo estar con el computador, puedo estar con el iPhone, con el celular,
para poder hacer unas consultas. Cargo el libro y mientras voy atendiendo una espera de asuntos que tratamos, entonces abro mi libro y lo voy leyendo allí, sea la Biblia o sea un libro que me edifique a mí en el conocimiento de la verdad presente, en el conocimiento del Señor. Bueno, en ese orden de ideas, entonces, continuando ahí la temática que hemos traído durante todo este tiempo, entonces les estaba comentando que es importante que nosotros atendamos a este llamado glorioso. Y dentro de este llamado, entonces nosotros debemos de entender, conocer y saber que ese llamado no surge aquí en la tierra. Este llamado se nos hace a nosotros en la eternidad. Este llamado es algo que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Amados oyentes, amados hijos de Dios, bendecidos primogénitos del Padre Eterno. Y entonces ese llamado que Dios nos otorga a nosotros desde la misma eternidad debe de tener cumplimiento para todos nosotros aquí en la tierra. La vida de nosotros realmente nunca será una vida realmente productiva, fructífera, una vida grata, una vida de realización, sino hasta tanto tú y yo no estemos desarrollando realmente de una manera objetiva, de una manera dedicada, no estemos desarrollando ese propósito y ese legado que Dios nos entregó a todos nosotros. Hasta que eso no ocurra, la vida de nosotros va a ser una vida insípida, va a ser una vida de duda, de incertidumbre, de insatisfacción, en fin, conlleva muchísimas cosas, ¿sí? Pero en Cristo, en el conocimiento del Señor, en la realidad de lo que Él ha establecido para ti, para mí, para todos nosotros, allí nosotros encontramos una realización, porque Él es la plenitud de todos nosotros. Él es la realización de nuestra vida. Cuando eso tú lo vas conociendo y tú vas entendiendo que para eso el Padre Eterno te hace nacer, entonces tu vida va alcanzando un desarrollo de un nivel glorioso, un nivel especial, en esa verdad y en esa realidad, ¿sí? Entonces, por favor, los que tengan allí su Biblia, los que quieran consultar allí, bien sea la Biblia digital o la Biblia aquí convencional, física, vamos a leer por favor ahí en Romanos, en el capítulo 8, del versículo 29 en adelante, ahí vamos a leer por favor, ¿sí? Y ahí pues vamos a encontrar cómo Dios había establecido esto desde la antigüedad. Cuando hablamos de eternidad, igual en Isaías se refiere a la antigüedad. Entonces, así como le llamamos, desde la antigüedad, Dios diseñó y dispuso absolutamente todas las cosas, ¿sí? Gracias por aquellos que nos están reportando ahí su sintonía, que nos están reportando la audiencia, que nos están acompañando en esta transmisión. Gracias también a aquellos que nos escriben posteriormente, que lo ven en diferido. A fin de cuentas queda ahí grabado en Facebook Live y luego nos reportan que sus vidas han sido edificadas y nutridas como bien tiene que ser. Para eso existimos. Con todo amor y con todo el gozo del Señor nosotros lo hacemos, ¿sí? Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante. O sea, esto solo para aclarar que hay un llamado de parte de Dios para tu vida y para la mía, para todos nosotros. Dios nos llamó dentro de su magno propósito eterno y en ese magno propósito glorioso, eterno, dispuso todas las cosas. Aquello por lo cual hay personas que se afanan, se preocupan o por el contrario, pues sencillamente no se ocupan, sencillamente no le prestan atención, les parece que su vida va en el día a día, al son que me toquen bailo, de acuerdo con un dicho popular que se tiene aquí en Colombia, y otros dichos que tú conocerás que da a entender como que la vida es simplemente para comer, dormir, recrearse, conseguir algunos recursos en la vida para subsistir lo mejor posible y ya, comamos y bebamos, que mañana moriremos.
Hay quienes viven dentro de esa condición, dentro de ese pensamiento, y no se trata de ninguna manera de eso. Dios no nos trajo aquí en la tierra simplemente para que la pasemos de cualquier manera y hagamos lo que nosotros querramos hacer, vivamos como nos parezca vivir y ya, y se acabó y nos vamos y parte sin novedad. No, 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 no. No es de esa manera. Dios dispuso asuntos grandes, asuntos trascendentales, asuntos gloriosos, asuntos apoteósicos. Hay que ponerle todo las hipérboles que puedan caber allí, porque es exagerado el glorioso propósito de Dios, que se dispuso y se propuso en el unigénito Hijo, en Cristo, a beneficio de su causa, de su reino, y donde nos incrustó a nosotros, donde nos llamó a ser parte del trabajo que Él nos designó. Dentro de su causa y su propósito divino, Dios dispuso que nosotros fuésemos sus colaboradores. Dispuso que nosotros, como sus hijos, entendidos en Él, conocedores de su causa, pudiésemos entonces realizar esta tarea gloriosa en Él, con Él y para Él. De eso tú lees acá, y de eso tú lees todas las cartas que el apóstol Pablo, de manera diligente, se dispuso a escribir y a dejarnos plasmado en estos libros, en este biblión, pero que poco leemos. Entonces aprendemos ciertas cosas por lo que vemos, pero ignoramos las verdaderas porque no las leemos. Si leyésemos estas cartas que están aquí, escritas de hace más de 2000 años atrás, si las leyésemos, encontraríamos aquí la razón por la cual tú y yo existimos. Decía ahorita que mucha gente vive en esa insatisfacción, vive en esa inconformidad, vive en esa incertidumbre, o simplemente se pone otras metas mientras los días y los años van pasando y ya, para no pasarla como tan mal según piensan ellos, en esa manera tan efímera, en esa manera tan volátil de querer vivir. No, mis amados, nosotros existimos para la causa del Señor, nosotros existimos para el avance y el desarrollo del propósito del Señor, pero hay que conocerlo, ese es el punto, hay que conocerlo. Entonces, en estos días hemos venido enseñando, dentro de toda esta riqueza de enseñanza, hemos venido enseñando asuntos apartes de aquello que no es, y que es lo que más la gente ha aprendido, porque es lo que ha visto. Pero al leer encontramos que es otro asunto acerca del Señor y acerca de nuestra vida. Entonces, no estás aquí para seguir una religión, no estás aquí para simplemente trabajar, no estás aquí simplemente para hacerte un profesional en cualquier área, o simplemente conseguir dinero, hacer viajes. No estás aquí para eso, netamente para eso, no estás aquí. Evidentemente está el espacio de la capacitación, el espacio del estudio, el espacio de la recreación, la oportunidad de tener y construir una familia, desarrollar un proyecto, tener unos emprendimientos. Sí, es parte, pero no podemos hacer de aquello que es parte, hacerlo como en todo. Hay gente que hace de aquello que es en parte, lo convierte como su todo. Entonces, no estamos aquí para las prácticas religiosas, que es lo que comúnmente la gente hace. Fui a consulta de ontología esta semana y me abordó un hijo de Dios, y la pregunta que se me hacía allí, cuando se dan cuenta que uno es pastor, uno es ministro, uno es servidor de Dios, o es un orientador del reino de Dios, la persona me decía que si yo tenía conocimiento, ¿cuándo se iba a aperturar la iglesia? Entonces yo le dije, la iglesia no se puede abrir, no se puede aperturar, porque es que nunca se cerró. Lo que se cerró fueron los locales. Lo que se cerró, se cerraron, fueron las bodegas, fueron los sitios de congregación. Eso fue lo que se cerró. Pero la iglesia, como tal,
no se puede cerrar. Entonces le damos el nombre a un asunto que no lo es. La iglesia como tal de Cristo es el cuerpo élite. La iglesia del hombre, del ser humano, pues es la bodega, es el local, es el auditorio, en fin, dependiendo de qué es lo que la persona tenga ahí en su mente, pues entonces construirá su sitio, su lugar para poder hacer aquello que la persona cree que lo está haciendo en el Señor y lo está haciendo para el Señor. Veíamos el otro día que eso era lo que pensaba Saulo, y resulta que él era un opositor del propósito de Dios, porque en aquel día Dios le dice: ¿por qué me persigues? Porque él no estaba cumpliendo realmente con el legado y la voluntad del Señor. Así encontramos, y así pues vemos hoy día, y era la pregunta que me hacía este hijo de Dios preocupado, porque no ha podido ir a congregarse, y lo que en la mente de la persona está es: no puedo ir a la iglesia, me cerraron la iglesia. Y en la iglesia, entre comillas, estoy diciendo eso porque realmente ese local no es la iglesia. La iglesia es una entidad celestial. La iglesia es un organismo espiritual que tiene vida en Cristo y que tiene un desarrollo natural desde el punto de vista espiritual. No estoy hablando natural desde lo físico, terrestre, sino que estoy hablando de su naturaleza misma. Al ser ella un organismo, no una organización, sino un organismo espiritual que tiene vida en Cristo, que es Cristo mismo, Dios mismo, el que le da la vida, el que le manifiesta esa vida. Entonces esa es la condición innata, es la condición real, es la condición original, es su naturaleza misma de su existencia espiritual. Entonces quien la lleva al crecimiento, pues es aquel que la engendró de su misma condición, de su misma naturaleza celestial y espiritual. Él mismo es el que le da vida, él mismo es el que la sustenta, él mismo es el que hace que se reproduzca, él mismo es el que le enseña, la capacita, la prepara, la forma. Él mismo es el que le exige, él mismo es el que le provee en todos los aspectos, en el aspecto espiritual y en el aspecto natural. En el aspecto espiritual, ¿cómo? Le da sabiduría, le guía en el denuedo, le da inteligencia y entendimiento espiritual, la fortalece, la guía, le habla, le ministra. Eso en el sentido espiritual, y en el sentido natural es exactamente igual. Los elementos que ella requiera, que ella necesita, el acompañamiento para que sea cuerpo, para que sea equipo, con otras riquezas del conocimiento de Cristo. Entonces Dios le añade ese tipo de personas, esos individuos espirituales entendidos en Cristo. Todo eso lo hace el Señor. Todo eso es una provocación de Dios. Todo eso es una responsabilidad del Señor, porque la iglesia como tal, la de Cristo, le pertenece a Él. ¿Qué significa entonces la iglesia? La iglesia es el componente élite, es un cuerpo élite, elegido desde antes de la fundación del mundo, conformado por hombres y mujeres, conformado por seres humanos, pero que originalmente no son meramente humanos, son espirituales, son seres espirituales que habitan en un cuerpo humano. Y esos individuos, esos hombres y esas mujeres deben de tener la competencia del conocimiento y entendimiento del actuar del Señor aquí en la tierra, para que puedan cumplir con todo lo que Dios les asignó, con todo lo que el Señor les anticipó. Y para eso, insisto, entonces nosotros debemos de tener ese conocimiento, nosotros debemos de estar entendidos en toda esta gloriosa verdad de Cristo. Debemos de conocer al Señor, debemos de conocer su voluntad y vivir para el cumplimiento de esa voluntad. Entonces, volviendo al punto de lo que este hijo de Dios me estaba preguntando y que estaba preocupado porque pues no ha podido ir a congregarse, ¿cierto? Entonces yo le estaba explicando que es imposible que la iglesia se cierre, es imposible, ya no se puede cerrar. ¿Por qué? Porque es que
no depende de un local, no depende de un sitio de 4 paredes, no depende de una locación, ni siquiera depende de la tierra. Nosotros somos iglesia, nosotros somos eclesía. ¿Qué significa eso? Que nosotros somos un número de personas, un sinnúmero de personas, apartados por el Señor, creados en la eternidad misma. Luego, cuando se cumple el tiempo conocido por el Señor, nos trae a la tierra, nos da esta humanidad, y con aquellas cosas que nos enseñó, nos instruyó en la eternidad, en el ámbito celestial, de Él mismo que nos instruyó, que nos indicó, que nos dio parámetros específicos y precisos, entonces nos pone la tierra, nos da esta humanidad, y por el Espíritu de Él, por el Espíritu Santo, por el Espíritu de gracia, de justicia, de poder, de Él mismo, entonces nos recuerda aquellas cosas que nos indicó, que nos enseñó en la eternidad, y a la vez entonces nos enseña a través de estos escritos que tú puedes consultar de manera virtual, de manera digital o de manera convencional, física, tú lo puedes consultar. Y aquí tú vas a encontrar en este biblión, en este cúmulo de libros, vas a encontrar en distintos lugares, no en todo, en distintos lugares vas a encontrar el pensamiento del Señor. ¿Qué tienes que seguir tú? ¿Qué tengo que seguir yo? El pensamiento del Señor. Hay unas recomendaciones aquí del hombre, por eso Pablo, teniendo mucho cuidado de eso, en algunos apartes él dice el Señor. Cuando él habla de esa manera, él entonces está encomendando el pensamiento de Dios al pensamiento de nosotros, que no lo escuchamos simplemente para debatirlo, para que entre nosotros o de manera individual digamos, no me parece, no lo veo conveniente. No, el pensamiento de Dios no se debate, el pensamiento del Señor no se discute. Su pensamiento, su voluntad es ley para nosotros, los hijos de Dios. Es un mandato, es un mandamiento, es un precepto divino que debe de tener cumplimiento y obediencia en la vida de nosotros, sin reparo alguno, sin objeción alguna. Él lo dijo, yo lo obedezco, porque como rey que yo soy, del Rey de los Reyes, del Padre Celestial, hago lo que Él dice que se debía hacer. No cuestiono lo que Él dice que se debía hacer. Sin embargo, en un momento determinado, entonces Pablo ya dice, no lo dice el Señor, lo digo yo. Bueno, ya ese pensamiento, cuando Pablo dice, no lo dice el Señor, lo digo yo, quiere decir entonces que yo puedo entrar a considerar ese pensamiento, a mirar la situación en la cual yo me encuentro, la situación geográfica, la situación política, la situación cultural en la que yo me encuentro, y puedo decir, bueno, Pablo me está dando esta recomendación, pero entonces encuentro que en esa época no existía lo que existe hoy día, pero es Pablo cuando dice, no el Señor, sino yo. Es muy distinto, pero cuando Dios habla, eso rompe cualquier esquema cultural. Eso rompe cualquier esquema político, eso rompe cualquier esquema de mi creencia humana, familiar. No, lo dijo Dios, eso permanece por la eternidad, eso permanece para siempre. Entonces, en un momento determinado, estaba Pablo, ustedes y yo sí hemos evidentemente indagado la historia bíblica y demás, pues nos hemos dado cuenta que esos hechos, por supuesto que acontecieron, y que en una parte aquí de este biblión aparecen las recomendaciones del apóstol Pablo, y entonces él dice que, por ejemplo, la mujer calle en la congregación, y que la mujer no le es digno que se descubra el cabello. Bueno, en fin, había unas situaciones de carácter cultural, había unas situaciones de carácter social que ameritaba que Pablo hiciera ese tipo de recomendaciones, pero que no tienen vigencia para hoy día. En aquella época era normal que las mujeres, como hoy día ocurre con toda seguridad, lo que pasa es que tú y yo no nos damos cuenta, pero era normal que vinieran, asistieran a los lugares donde él estaba, en las casas, que era donde él se reunía con personas, o en la calle, él se reunía ahí, en el Areópago, que era un sitio que quedaba ahí en Atenas, y ahí él se reunía en la plaza pública, ahí, al aire abierto, se reunía con las personas también, o se reunía en una casa, se reunía en el campo, en fin.
donde quiera que hubiese una persona interesada en crecer en este conocimiento divino, ahí estaba el apóstol Pablo atendiendo. Entonces, había unas situaciones que él debía de colocar un orden, debía de colocar unos códigos de gobierno para que no surgiera una cantidad de situaciones que se estaban presentando, unas riñas, unas polémicas, unos problemas de la moral, que no se cumplía de esa manera, se violaba la moral, se violaba la ética, se cometían muchos errores y él tenía que establecer unos parámetros de orden que son propios del reino y del gobierno del Señor. Entonces él lo hacía de esa manera, pero eso quedó aquí escrito y la gente lo quiere traer de allá, de hace 2000 años atrás, y lo quiere traer para el tiempo presente, y entonces a la mujer se le quiere marginar. A la mujer calles en la congregación. Pues por amor a Dios, en esa época ni siquiera existían esas congregaciones por las cuales las personas hoy día están llorando que porque no pueden ir a congregarse. Eso no existía en esa época. Pablo estaba hablando en un contexto completamente distinto, completamente diferente. Estaba hablando de las casas, de las familias donde, reitero, él hacía sus reuniones y capacitaba a la gente, o en la calle, en fin. Es decir, la congregación, al congregarse las personas, el congregar de las personas, no de específicamente ese lugar. Entonces, en ese sitio, en la actualidad, lo que se ha venido haciendo es que se imponen o se establecen unos dogmas, unos parámetros de carácter humano, pensando que se está trayendo de allá y se está dando la aplicación aquí. No, maestros, estamos lejanos, realmente distantes, muy distantes de la realidad de lo que es el reino de Dios, de lo que es la operación del reino de Dios, la manifestación de la justicia de Dios, que es a lo que Dios nos ha traído, insisto, aquí a la tierra. Entonces vamos a leer acá, para que por favor ustedes, igual en casa, lo sigan leyendo, lo sigan compartiendo entre ustedes, se sigan nutriendo y que el Espíritu del Señor les pueda dar entendimiento acerca del mensaje de Él. Entonces en Romanos capítulo 8, versículo 29, para aclarar el hecho de que fuimos llamados por el Señor, pero no en la tierra, sino en la eternidad. Entonces dice, porque a los que antes conoció, Dios no te conoce aquí en la tierra, Dios te conoció antes. Pastor, pero es que Dios me conoció cuando yo nací, y a los 8 días, o a los 3 meses, o a los 2 años, me llevaron a la congregación, a la iglesia, que no es iglesia, ya te aclaré. Tú eres la iglesia, tú eres miembro del cuerpo élite de Cristo, tú eres un embajador del Señor aquí en la tierra. Ese sitio donde normalmente la gente iba a congregarse se llama una congregación, se llama, ¿cómo más le decimos, Dios mío? Una reunión de asamblea de personas, un local, una misma casa, un recinto, una alcoba, en fin, ¿cierto? Una oficina. Ahí es donde la gente se va a reunir, escúchenme bien. Pero si no se van a reunir de acuerdo con la mentalidad del Señor, en su propósito eterno, de acuerdo con el Evangelio de Cristo, que nos habla de la gracia, de un pacto eterno, de su reino y su justicia, de su verdad presente, si en ese sitio no se están reuniendo para eso, entonces no se está cumpliendo la función de la iglesia de Cristo, no se está cumpliendo la función de la eclesía del Señor, de ninguna manera se está cumpliendo ahí. Se están reuniendo para un tema completamente ajeno, para tratar unos asuntos del dogma religioso, cualquiera que se llame, ¿cierto? De los dogmas cristianos, de los dogmas católicos, de los dogmas o costumbres o tradiciones o hábitos bautistas, budistas, hinduistas, cualquiera de esta religión, de los Hare Krishna, de los testigos de Jehová, de los mormones, cualquier religión de estas, para eso se están reuniendo. Pero para hacer la expresión viva en la tierra del unigénito Hijo de Dios, esto se hace de una manera muy distinta, se hace de una forma completamente distinta a la que comúnmente se ha venido haciendo durante tantos años aquí en la tierra. Entonces, hay que tener claridad sobre eso, amados
hijos de Dios que están ahí expectantes de la transmisión que estamos haciendo acá, ¿sí? Entonces, dice que a los que antes conoció, entonces también los predestinó. Esto que tú lees, esto que tú y yo leemos acá, no lo leemos con base o con relación a la tierra, a la existencia de la humanidad en el tiempo presente. Esto tú no lo estás leyendo porque se esté escribiendo ya de personas traídas a la tierra. No, esto lo estamos leyendo y se escribe es con relación a seres espirituales que no están todavía en la tierra y que esos seres espirituales fueron conocidos con anticipación de parte del Señor. Insisto, entonces, a los que antes conoció. Yo creo que está claro. ¿Cuándo, pastor? En la eternidad, en el ámbito celestial, en la condición espiritual, en Cristo, en el Señor mismo. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó. Eso es eternidad, eso no es terrenal. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces nos conoció con anticipación y por ese hecho nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Eso no es terrenal, eso es celestial. O como nos dijera el otro día en uno de nuestros congresos el apóstol Lucas Márquez, las cosas de arriba, las cosas de abajo. Entonces, esto que estamos aquí hablando corresponde a lo de arriba lo celestial, lo divino, lo eterno. Lo de abajo, lo terrenal, lo efímero, lo pasajero, lo transitorio. Entonces, esto corresponde a lo de arriba, esto corresponde a lo celestial. Entonces dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme, todos nosotros, sus hijos, conformes a la imagen de su Hijo, para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros somos engendrados de parte del Señor conforme a la imagen del Hijo, no conforme a la imagen terrenal, sino conforme a la imagen del Hijo. Por eso aquello de que el hombre se origina o procede de un gorila, de un orangután, de un mono, se cae de su propio peso, porque Dios nos engendró en la eternidad. Y la esencia y naturaleza que Él utiliza para engendrarnos es el Hijo, es Cristo, el unigénito Hijo, quien viene a ser el primogénito entre muchos hermanos. Pero ustedes y yo también somos primogénitos, solo que Cristo es el unigénito de entre los primogénitos. Él es el sumo entre todos los hermanos, que somos tú y yo también. Entonces, nos engendra, dice aquí que para que fuésemos hechos conforme a la imagen del unigénito Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Vaya si hemos tenido lío con este tema del llamado y cómo la religión cristiana, judía, católica y demás hace su festín con esta expresión del llamado de Dios. Cuánto daño, cuánta situación, cuánta confusión se ha provocado, se ha sacado con esto del llamado. Venga, congréguese, deje de comportarse como se está comportando indebidamente, de manera inmoral, es decir, sea un ser, no sé, raro, extraño, porque es que Dios a usted lo llamó, a usted Dios lo llamó, y entonces si usted no se comporta bien, entonces Dios va a desistir de ese llamado. Ay, Jesucristo, mi bendito Dios. Ay, mis amados, a ustedes y a mí no nos trajo la cigüeña, como nos dijeron cuando éramos niños. Ni existe un niño Dios que se mete por debajo de las puertas, por las endijas de las chapas de las puertas, ni por los orificios de las ventanas, para traernos un regalo el 24 de diciembre. Eso es mentira, todo eso ha sido mentira.
De la misma forma que es falso, que es una falacia, que es una vil mentira, que Dios nos llamó aquí en la tierra. Y que aquí en la tierra es donde por mi comportamiento yo haré que Dios no se arrepienta de haberme llamado. Aquí por mi comportamiento, por lo calidoso que yo voy a ser, entonces Dios va a mantener firme su pensamiento de llamarme aquí en la tierra. Por amor a Cristo. ¿Y cuántos sufren y padecen por esa situación? Llevan años en las congregaciones religio-cristianas, implorando que venga un profeta, que venga un apóstol, que venga un ser con comportamiento anormal y que levite y que vea cosas para que esa persona me confirme que Dios me llama. Y quien espera eso tiene 50, 60 años esperando que sea un hombre el que le confirme que Dios lo llama, porque no ha leído correctamente que Dios nos llamó en la eternidad, no en la tierra. Dios no llama a nadie en la tierra. A los que llamó, los trae a la tierra. A los que conoció con anticipación, a los que predestinó desde la eternidad, entonces los trae a la tierra para el cumplimiento de su propósito glorioso, de su propósito eterno. Es que Dios nos trae a la tierra. Entonces, yo te ruego el favor que tú compartas con personas, con hijos de Dios, circula este mensaje de parte del Señor para la gente, para el común de la gente, para que la gente le sea abierto de parte del Señor el entendimiento, le sea abierto los ojos espirituales y puedan discernir y entender la gloriosa verdad del Señor que trae libertad al corazón de nosotros. Eso hay que compartirlo con las personas, con la gente, mis amados primogénitos del Padre Eterno, ¿sí? Entonces, es importante, por amor a Cristo, que nosotros contribuyamos, que nosotros aportemos a la extensión del Evangelio de Cristo, pero no de mixtura, pero no con mezclas, sino que podamos aportar a la extensión de este glorioso Evangelio del Señor, libre de esquemas humanos, humanistas, libre de machismos, libre de toda esa cantidad de cosas que le ha hecho tanto daño a la humanidad, que ha separado, que ha dividido familias enteras. Que podamos llevar ese mensaje a las personas que necesitan realmente conocer al Señor, que necesitan cada día despertar de esa letanía y de ese letargo, de esa pesadilla en la cual ellos se han encontrado, amados hijos del Padre Eterno. No, es que son tantas cosas, bendito Dios, son tantas cosas, Espíritu Santo. Cuánta mentira, cuánta falsedad, cuánta falacia. Hay gente con tanto sufrimiento de manera innecesaria. Yo quiero leer acá otro poquito, por amor al Señor, y seguirte diciendo, porque es que las cosas que el hombre es capaz de hacer, impulsado, llevado por un mensaje falso, por una mentira, es una cosa impresionante. Entonces, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Ante esta realidad eterna, gloriosa, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios es por nosotros, escucha bien, es por nosotros en su causa eterna, no en mis caprichos de vida, no en mis anhelos personales de querer vivir, de querer hacer cosas,
Si Dios es por nosotros, porque pensó en nosotros para el cumplimiento de su voluntad, el cumplimiento de su causa gloriosa, de su causa eterna. Si Dios es por nosotros en esa realidad, escúchame, que tú no existías y Dios hace que tú existas. No es Dios por nosotros, porque es que Él gira en torno a mis caprichos, Él gira en torno a mis metas, a mis objetivos. Yo soy el estratega, yo soy el pensante, yo soy el individuo plus, non plus, estrella. Yo soy el premio, yo soy el capaz, yo soy el duro, yo soy el tenaz. Y entonces Dios se pone a favor mío porque yo soy el tenaz, el duro. Eso no existe, amados, hijos del Padre eterno, eso no existe. Dios es el tenaz, Dios es el duro, Dios es el poderoso, Dios es el potente, Dios es el papá de todos nosotros, el papá de los pollitos, como se dice en el argot popular. Él es el papá de los pollitos, nosotros somos los pollitos, Él es el papá. Aquí ninguno entre nosotros es el papá de nadie, ni el papa, ni el papá de nadie. Lo veíamos ahora 8 días. Claro, escúchenme bien, por amor a Dios. Claro, existen las mal llamadas iglesias, pero eso es de nombre. Cuando la persona dice, voy para la iglesia del pastor fulano de tal, pues bueno, esa es la asamblea de ese individuo, de esa persona, de ese pastor, de esa pastora, de ese líder, de esa líder. Esa es la asamblea de ellos. Es decir, la están capacitando para el beneficio de ellos. Pero si estamos capacitando para el beneficio de la causa del Señor, entonces no es mi iglesia, ni me autoproclamo como iglesia, porque yo mismo vengo a ser parte del cuerpo, parte de la iglesia, parte de la eclesía del Señor, de Cristo, no del individuo. Entonces, buscando como la recta final, como el cierre a esto que venimos compartiendo, amados hijos del Eterno, son tantas locuras las que las personas hacen, confundidos en lo que es el llamado del Señor. Dios nos llama en la eternidad, y en la eternidad nos da su mensaje. En la eternidad se nos da a conocer, se nos revela el Señor. ¿Qué hacemos aquí en la tierra? Cumplir con ese llamado. Vivir para conocerle a Él cada día, porque este cuerpo humano no participó de ese llamado en la eternidad. Este cuerpo humano y esta alma no estaban ahí. Ahí estaba nuestra esencia de espíritu, nuestro espíritu afable, ceñido todo el tiempo al Señor, reverente, respetuoso, no discute, no objeta nada, simplemente obedece al Padre eterno. Luego Dios nos da a nosotros esta humanidad, y esta humanidad es la que quiere complicar las cosas, pero esta humanidad es parte íntegra, inherente del conocimiento, avance, desarrollo, extensión de la causa del Señor. Esta humanidad y esta alma es parte, no la podemos separar, no la podemos dividir, no nos podemos pelear con el alma y con el cuerpo. Como espíritus que nosotros somos, debemos integrar la condición o naturaleza humana y también lo intangible, condición y naturaleza del cuerpo, y estado del alma. Integrarlo para que entendamos que somos uno en el cumplimiento de esta causa divina, de esta causa eterna que Dios se dispuso en el Hijo y que nos la va revelando por medio de la guía del Espíritu de Él en nosotros. Entonces el apóstol Pablo en un momento determinado dice, leyendo lo cual ustedes podrán entender, o podrán conocer, o podrán saber, leyendo. ¿Cuál es la tarea que nosotros debemos hacer? Leer estas benditas y poderosas cartas que el Espíritu de Dios, que Dios mismo inspiró al apóstol Pablo, luego inspira a Pedro, luego inspira al apóstol Juan, luego inspira al apóstol Judas. Y librarnos y desempolvarnos de tanto esquema religioso. San Pedro, San Pablo, San Judas, eso existe para la religión, eso no existe para el Señor.
Entonces Dios inspira a estos hombres para que ellos escriban. Leyendo aquello que ellos escribieron bajo la guía del Señor, por el Espíritu de Dios, entenderemos, finalmente entenderemos y sabremos dentro de ese propósito eterno glorioso, dentro de esa causa tan gigantesca que Dios se dispuso en el Hijo y que nos hizo parte a nosotros juntamente con Él. Entenderemos cuál es la parte que a nosotros nos corresponde hacer, qué es lo que a mí me compete hacer, en mi vida, en primera instancia, en casa, si estoy soltero, en casa con mis papás, con mis hermanos, ¿qué me corresponde hacer? Si estoy casado, entonces además de mis padres, mis hermanos, mi esposa, mis hijos, ¿qué es lo que me corresponde hacer? ¿Qué es lo que a mí me toca hacer? ¿Cómo el depósito que Dios ha hecho en mi vida, a través de su don inefable que se manifiesta de distintas maneras, que es todo un descubrir de nosotros en la intimidad con el Señor? ¿Cómo en ese manifestar de su don inefable yo debo de tener un cumplimiento en obediencia a su propósito eterno? ¿Cómo también entonces en mi capacidad de desarrollo personal, profesional, en mi capacidad de desarrollo empresarial, de emprendimiento, yo también tengo la responsabilidad de poner eso al servicio de la causa y propósito del Señor? ¿Cómo lo hago? Es el descubrir de todos y cada uno de nosotros. Ninguno de entre nosotros está diciendo, y es que yo lo tengo todo resuelto en mi cabeza y le puedo decir a fulano y a sultano y a la fulana y a la sultana qué puntualmente tiene que hacer cada uno de ellos. No. Eso es un descubrir de cada uno de nosotros. Cuando nos reunimos, cuando nos congregamos como iglesia, no en la iglesia, sino como iglesia, cuando nos reunimos y nos congregamos para ser edificados por el Señor y en el Señor, a través de miembros del cuerpo entendidos en este proceso maravilloso, cuando así lo hacemos, entonces nos disponemos a recibir de parte del Señor las indicaciones, las directrices, las instrucciones que Él nos ha de impartir, que Él nos ha de dar, para que todos seamos nutridos en el conocimiento del unigénito Hijo del Padre, y de esa manera cada uno de nosotros sepamos a qué hemos sido llamados de parte del Señor desde la eternidad, para que tenga cumplimiento aquí en la tierra. Y en ese orden de ideas, entonces dice aquí el Señor que para el cumplimiento de su llamado, Él ya te justificó. No es acá donde te van a justificar, tú ya estás justificado. Antes de que fueses puesto en ese cuerpo y te fuese dada esa alma que tú tienes, ya tú habías sido en la eternidad justificado. También habías sido glorificado de parte del Señor. Es decir, por eso entendemos que en Cristo estamos completos. Él es la plenitud en nosotros y es la plenitud de todos nosotros. No hay nada que añadir, en Él estamos completos, en Él estamos plenos. Amados, cuando no conocemos la verdad de Cristo, cuando su verdad no es la que nos gobierna a nosotros, cuando somos completamente ignorantes, solemos hacer disparates, cosas que consternan el corazón del Señor realmente, porque no tiene nada que ver con lo que Dios diseñó y estableció. Entonces uno ve personas haciendo unas locuras, mis amados. Dejan sus trabajos, dejan su capacidad productiva. Hoy día que estamos en este tema de la pandemia, que estamos en este aislamiento social, porque son las indicaciones que nos han dado, han quedado muchas cosas al descubierto. Pastores y pastoras, familias enteras, que solo vivían, que se lucraban, que se venían lucrando o estaban recibiendo ese beneficio financiero por el hecho de congregarse, dizque en la iglesia. La gente venía, acudía, les traía detalles porque quieren a los pastores, les traían recursos económicos, y al no congregarse, evidentemente sabemos que hay personas
que viven del día a día y no han podido realizar sus funciones, sus trabajos, y otros que sencillamente sí reciben el dinero, pero que no tienen como principio generoso de parte del Señor el hecho de participar del fundamento y del principio del dar, sino que ese dar se vuelve un asunto almático, un asunto sentimental, un asunto impulsado por las emociones del individuo, de la persona. Entonces, si está en su congregación y ve que está el cofre y que la gente está saliendo al frente a depositar en ese cofre, pues se anima y lo hace. Pero como no es un principio en la vida de la persona, al no estar en la congregación, pues no volvió a mandar lo que se parecía que era un asunto de fidelidad y de generosidad, sino realmente era un asunto circunstancial. Entonces no lo hace, por un lado no lo hace, y de otra parte, pues ni lo consigna, porque bien podría hacerlo la persona, si fuese un fundamento vital, si fuese una convicción. Como no es una convicción, entonces lo hace si la comodidad, si las circunstancias se lo permiten a la persona. Dios nos enseña que seamos personas generosas, no por circunstancias, sino por principio divino, con pandemia y sin pandemia, con aislamiento social o sin aislamiento social. Tengamos mucho recurso económico o tengamos poco recurso económico. O sea, con honestidad. Si gané bastante, Señor, generosamente participo. Si recibí menor, generosamente, en ese grado, en ese nivel, lo sigo haciendo. Porque es una condición de la naturaleza de Dios en nosotros, no es un esfuerzo de nosotros. Entonces cito ese punto para dar a entender pues, que en unos casos son sencillamente situaciones apremiantes, en otros casos es simplemente mentira y vanidad de la persona, y en otros casos es imposición de los líderes o ministros. Entonces se dedicaron solo a eso y lo vieron como un asunto lucrativo, un asunto de muy buen provecho, de muy buena ganancia. Esto como que está bueno, esto como que está chévere, la gente trae, y se olvidaron de sus empleos, se olvidaron de sus oportunidades de desarrollo, sus oportunidades de emprendimiento, se olvidaron de eso y se dedicaron a depender de lo que las personas, los hijos de Dios o las personas han traído a sus congregaciones y hacer presión por esa situación, que los hay muchos tristemente. Y si no traes, entonces no vas a alcanzar la provisión, si no traes no vas a alcanzar la bendición, si no traes, entonces el matrimonio se te va a dañar, si no traes, y venden ese tipo de mensaje amenazante. Y entonces la gente ha traído a esos lugares. Y hoy día, ¿qué tenemos? Ante una situación como la que hemos estado viviendo durante estos meses y que habrá que vivirlo por otro tiempo más. ¿Qué tenemos? Gente que está en la calle pidiendo, gente que está implorando, rogando, estos pastores rogando que por favor se les ayude con un mercado. Bueno, antes de ser pastores, pues son seres humanos, son personas. Evidentemente hay que ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. Pero tampoco se puede hacer un mal provecho de esa situación. Ayudemos a los pastores porque si no Dios nos va a castigar. Ayudemos a estos ministros que están padeciendo, están pasando por situaciones difíciles, porque si no entonces el diablo se va a enojar, y todos esos pensamientos religio-místicos que las personas tienen y que citan a seres que no existen incluso, Dios mío. Es un asunto que se vuelve bochornoso incluso, ¿verdad? Porque eso ya pertenece a los mitos, a la mitología grecorromana y todas esas vainas que se salen inventando las personas para asustar a los demás, para entonces que por medio de la presión, por medio del susto, por medio del miedo inculcado, entonces las personas realmente se vuelvan como solidarias, ayuden al prójimo, ayuden a los demás. No hay necesidad de esas cosas. Amados hijos de Dios, no permitamos, no dejemos que otro ser humano igual a uno venga y le genera a uno pánico, le genera a uno inseguridad, le genera a uno incertidumbre, miedo, para que a uno le vaya bien en la vida. No, olvídate, a ti y a mí nos va a ir bien en la vida o nos va a ir mal, dependiendo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es un decreto divino que Dios deja establecido allá en el libro de Josué.
Porque en esa medida en que yo me esfuerzo, en esa medida en que yo guardo el pensamiento del Señor en mi vida, lo pongo en práctica, lo pongo en función, dice ahí en Josué, haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien. Entonces, ¿de qué depende que yo pueda prosperar en la tierra y pueda prosperar en la vida? Que sea obediente a los principios de Dios, que sea obediente a los preceptos divinos, que sea obediente a los mandatos y a la legislación celestial que rige mi vida. Pero si yo soy ignorante de esa legislación celestial, pues ¿cómo me va a ir bien? ¿Cómo todo me va a salir full, chévere? No, de ninguna manera. No podré prosperar si ando de enemigo del Señor. No podré prosperar si ando en contra del Señor. Ya lo habíamos visto hace 15, 20 días atrás. Quien con el Señor no es, pues contra Él es. Quien con Él no recoge, pues desparrama. Y entonces es un opositor, es un anticristo, esa actitud, esa situación. ¿Qué más queremos, por Dios bendito? Entonces no depende del individuo que venga y me diga que si traigo me va súper bien y que si retengo me va a ir súper mal. No, es principio divino y no se debe hacer de esa manera. Entonces, insisto, eso ha traído a colación, ha mostrado la radiografía real de la sociedad en la cual nosotros estamos y de esta situación del tema espiritual, que en ese sentido no es espiritual, sino que es un tema ya religioso. Entonces, estos ministros, estas personas andan en esos apuros, claro, porque dejaron su trabajo, dejaron su estudio, tenían sus papás pendientes que les iban a patrocinar su desarrollo, su estudio, su avance. No, porque es que Dios me va a llamar en la tierra, o yo ya estoy en una congregación, vino un profeta y me dijo que Dios me llamó, y yo debo cantar ahí en la congregación, yo debo tocar la batería, yo debo tocar la guitarra, yo debo hacerle los mandados al pastor, yo debo manejar el equipo de sonido, yo debo estar pendiente para abrirle la puerta a los hermanos en la iglesia, entonces tengo que estar barriendo, tengo que estar haciendo oficio, a eso Dios me llamó. Yo no sabía que Dios me había llamado, y Dios en estos días que vino un pastor, un profeta, que vino un apóstol, que vino un predicador, un evangelista, entonces me lo confirmó a través Dios a través de esta persona, y entonces, vean, yo no sabía que Dios me había llamado, y entonces yo tengo el ministerio del agua, yo tengo el ministerio del sonido, yo tengo el ministerio del equipo, yo tengo el ministerio de la escoba, yo tengo el ministerio de X, Y. Se inventan un montón de majaderías que no provienen, no proceden de Dios. Lo del Señor es un tema que no tiene nada que ver con eso tiene que ver con el cristianismo de la religión, con el catolicismo de la religión, pero con Dios no tiene nada que ver. ¿Y qué decir, Dios mío, a este sofisma? ¿Qué decir a este disparate tan bravo? Que se inventaron el celibato. Entonces, la mujer, si quiere servirle a Dios, debe de convertirse en monjita. No puede tener novio, no se puede casar. Y el varón, si quiere servirle a Dios, entonces tiene que abstenerse de la mujer. No se puede noviar y jamás puede casarse y jamás podrá tener familia. Oye, qué disparate tan bravo. Todos esos disparates que el mundo tiene a través de la religión. Algunos son inocentemente engañados. Algunos de estos curas católicos, de estos sacerdotes católicos, han sido engañados. Otros simplemente han hecho uso de la viveza, porque ahí tenemos el Estado del Vaticano, altamente enriquecido de manera corrupta, de manera religiosa, o sea, con la corrupción de la religión, porque la religión surge del hombre, con la corrupción de la religión, con la excusa de la religión, se han enriquecido y se autoproclamaron como un Estado distinto, un Estado independiente, el Estado del Vaticano. Entonces hay gente ingenua, inocente, que sigue esa corriente y dice, sí, es que mi Dios me ha llamado aquí en la tierra y yo realmente quiero ir a servirle al Señor, y como Dios me ha llamado y yo he estado, ellos no dicen porque no pueden ver la realidad, no pueden ver la verdad revelada del Señor, porque ese velo de la religión lo tienen allí puesto. Pero ellos dicen inocente, ingenuamente, como Dios me llamó,
a servirle aquí en la tierra, yo no sabía. Entonces yo estoy estudiando para ser cura, para ser sacerdote católico. Yo estoy estudiando para eso. Yo estoy yendo al sitio donde debo prepararme para esa situación, ¿cierto? Por ahora soy acólito, por ahora soy un sacristán, por ahora estoy colaborándole ahí al cura del barrio, de la capilla, y tú y yo ya conocemos todo aquello, que no está de más mencionarlo, pero mira el principio que ellos están violando. Siempre la religión, ya para ir terminando, amados, siempre la religión, para poder que exista, tiene que existir siendo el principal opositor o un ferviente opositor de los principios de Dios. Esto es lo más contradictorio que pueda existir. Porque lo que el común de la gente ve es tan buenos los curas. Yo no estoy diciendo que todos ellos son malos y que los pastores son malos, yo no estoy diciendo eso por amor a Cristo. Estoy hablando estrictamente del sistema religioso, de ese fortín religioso que ha hecho mucho daño y que mientras la gente lo permita seguirá haciendo muchísimo daño. Pero ese fortín religioso, entonces, claro, la gente los ve y dice, pero qué tan bueno ese hombre, qué tan noble ese cura, ese padrecito, ese cura, que fue capaz de dejar a su familia para entregarse a la religión, no dicen la religión, sino para entregarse a Dios y poder ayudar a la humanidad. Qué disparate, porque mira lo que ellos están violando, y todo aquel que procesa religión está violando la legislación de Dios, está violando los parámetros del Señor. Dice en el capítulo 2 del versículo 18 del libro de Principio Génesis, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Ya este hombre no solo era espíritu, sino que ahora tiene humanidad y tiene un alma, que es donde están los pensamientos, los sentimientos, la conciencia, la voluntad. Entonces este hombre que es Adán, que nos representa a nosotros ahí en la humanidad también, y que quiere decir hombres en plural, entonces este hombre que está allí, que está en intimidad con Dios, Dios dice, no es bueno que esté solo. Pero es curioso, ¿por qué? Si Dios lo llena y lo suple todo, ¿por qué Dios mismo dice que no es bueno que esté solo? Porque es que ahora ya no es espíritu solamente. Tú y yo, en el espíritu, solo necesitamos de Dios y a Dios, al Señor. No necesitamos más nada. Sin embargo, en nuestra humanidad, poseyendo un alma, allí hay unas necesidades diferentes a las del espíritu. Entonces ya este ser con cuerpo y alma, siendo espíritu, pero habitando en un cuerpo y un alma, Dios sabe en su sabiduría que este ser tiene otras necesidades además de la espiritual. Voy un poco más adelante. El apóstol Pablo, entendiendo esta situación, dice él que el hecho de que la doncella quiera casarse no está cometiendo pecado. El hecho de que el rey, el Hijo de Dios, quiera casarse, el embajador de Cristo quiera casarse, tampoco está incurriendo en un error, tampoco está cometiendo pecado. Pero la doncella que se quiere casar y el rey o el embajador, el Hijo de Dios que se quiere casar, igual que la hija de Dios, entonces deben de entender que tienen que saber cómo agradar a su Señor y cómo agradar a su esposo, en el caso de la mujer, o a su esposa, en el caso del varón. Deben de entender eso. Cuando Pablo se acuerda de esta situación y sabe que Dios tuvo cuidado y que de acuerdo con la necesidad del individuo en su integridad, en su composición proveniente de Dios, Dios sabía cómo le iba a suplir. Entonces el individuo, como espíritu solamente,
lo suple Dios en todo. Pero el individuo, con su naturaleza humana y su alma, no lo suple Dios en todo. No lo suple Dios en todo. Aquí está el ejercicio y la acción del Señor. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Le haré una mujer al varón, porque no es bueno que esté solo. Y entonces más adelante, ¿qué es lo que dice cuando el Señor trae a existencia del costado, de la pleura, de una de las zonas más delicadas del varón? La mujer sale del varón de una de las zonas más delicadas, para que el hombre sepa que ella es delicada, no débil, sino delicada, y que como delicada y frágil debe ser el trato nuestro con la mujer, sea nuestra mamá, sea nuestra hermana, sea nuestra esposa, sea nuestra amiga, sea la compañera de trabajo, sea la ministra, sea la abuela, sea nuestra hija. Entonces, a la mujer se le trata como lo delicado, porque sale de una zona muy delicada de nuestro cuerpo, pleura, de allí sale. Entonces, pero más que del varón, decíamos hace 8 días, evidentemente sale del Señor. Dios es el que la trae a existencia, porque Dios estaba en Adán, y Dios en Adán, entonces de allí surge la mujer, que es una tipología de la iglesia de Cristo, no de ese sitio de 4 paredes que la gente adora, idolatra, extraña y llora por ese sitio. No, si por algo tú y yo tenemos que llorar es por el mensaje del Señor, por el mensaje de Cristo, por la realidad, vida y naturaleza de Cristo revelada en nuestra vida, es por lo que tenemos que llorar. Por las 4 paredes, no. Ni por el pastor, ni por los hermanitos, no, por la vida, realidad, esencia, sustancia, naturaleza de Cristo en nosotros, es por quien tenemos que padecer y llorar todo el tiempo, para que Él se nos revele por la iluminación del Espíritu de Dios. Entonces, para terminar, mis amados, entonces, dice en el 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a la religión. No dice eso. Y eso es lo que muchos hombres han venido haciendo, engañados por la religión católico-romana. Dejan su padre, su madre, y no se unen a una mujer, violando el decreto establecido por Dios. Se transgrede las pautas, la jurisprudencia, la legislación, los mandatos y mandamientos del Señor con tanta facilidad, y queremos que no pase nada. No, maestros, hoy día tenemos una degradación social a un nivel que da vergüenza. Estas personas, violando el estatuto celestial, el estatuto divino, porque no dejaron su papá y su mamá y se unieron a su novia, a su esposa, para hacer una sola carne en Cristo y para traer a existencia familia, en fin, porque Dios se manifiesta a través de la familia, hombre y mujer, que no son solitarios, aislados, sino que están en unidad, y en esa unidad, dentro del propósito del Señor, dentro del sentir del Señor, dentro del pensamiento del Señor, traen a existencia la familia, para que el legado que Dios puso en ese varón y en esa mujer, en esa pareja, ese legado sea transmitido a la familia. Pero ¿qué tenemos hoy día? Una amenaza contra el propósito del Señor, que evidentemente nunca va a prosperar. Por supuesto que no. Es un ataque directo al propósito divino. Dios no se quedó quieto jamás, en ninguna manera. Y no tiene que defender nada el Señor. No, su propósito se seguirá cumpliendo por encima de los malhechores, por encima de los que han transgredido sus parámetros y su legislación celestial. Por encima de eso se cumplirá
el propósito eterno del Señor. Dios no pelea con el hombre, no tiene necesidad. Dios no se rebaja en ninguna manera a esa condición carnal del ser humano, a esa condición de extravío mental. Pero para terminar ahí, amados, entonces fíjate, esta gente, vuelvo al punto, que algunos lo hacen por malicia, que algunos lo hacen por sacar provecho de la ideología y filosofía que se maneja en esos ámbitos de carácter religioso, religio romano, judío y demás, por sacar provecho de eso, por recibir los beneficios de eso, entonces se prestan para eso. Y otros es que con un corazón rendido al Señor y engañados, pues se meten en esos ámbitos y luego se dan cuenta que la están embarrando, porque cuando ven allá las cosas a nivel de antro que se cometen allí, los vejámenes que se cometen ahí, porque no es un secreto para la gente. Las monjas lesbianas, no todas, pero practican el lesbianismo y practican unos malos hábitos inmoral. ¿Por qué razón? Porque son mujeres, porque tienen una naturaleza humana que Dios conoció perfectamente, y porque esa mujer tiene deleite, haya deleite en el varón, a menos que tenga el don de continencia, que no le importe su parte neural, su parte sexual, que no le interese. Bueno, igual que el varón es niño y va creciendo y se va dando cuenta, se va enterando de que tiene una sensibilidad interna, y entonces Dios no supo eso, se olvidó de eso. No, el Señor entonces en ese sentido nos concedió a nosotros la unidad del matrimonio, la unión entre el varón y la mujer y el varón, para que haya una satisfacción en todos los sentidos, de manera respetuosa, por supuesto, de manera digna, sí, por supuesto, pero también deleitosa. Entonces estas personas que no siguieron los parámetros del Señor, que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y estas personas que abandonan todo y se quedan solos, como sea, bien sean los ministros que se quedaron solos, aunque tienen sus esposas, pero no saben laborar, no saben trabajar, no saben desarrollar un proyecto, no son un beneficio para las personas que se congregan en esos lugares, para decirle, mira, tú puedes sacar adelante ese proyecto. ¿Por qué razón? Porque no hay antecedentes en ellos, no hay testimonio en esa situación, no hay evidencia. Como un individuo que nunca ha emprendido nada, que ha estado marginado de su estudio, de su academia, ha estado marginado del emprendimiento, de un proyecto, le va a decir a otro que adelante, que sí, que lo puede hacer? Hombre, por amor a Cristo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué guía le va a encontrar esa persona para ese pastor? ¿Qué guía le va a dar ese pastor? Si no sabe, no entiende lo más mínimo de la economía, del asunto comercial, no entiende lo más mínimo, ¿cómo le va a indicar? ¿Cómo se cree que es autoridad para esos ambientes o esos ámbitos? Entonces llega una persona que hemos conocido nosotros, que llega una persona en su anhelo de emprender algo, y lo que ese pastor dice, pero no ve que usted se va a ocupar más en esos asuntos de la vida, del mundo. Y entonces, ¿quién se va a encargar aquí, hombre, por Dios? Si Dios a usted lo llamó, ¿no se acuerda que Dios lo dijo a través mío, que Dios lo dijo a través del profeta, que Dios lo dijo a través del predicador, del fulano de tal? Entonces usted se va, ¿quién va a tocar la batería? Si usted va a estar más ocupado, entonces ¿quién va a atender los jóvenes? ¿Quién va a atender el ministerio del agua, el ministerio de los niños, el ministerio de los jóvenes, el ministerio del jardín, el ministerio dominical, el ministerio de la televisión, el ministerio de los controles, el ministerio de la radio? Y todo es ministerio, 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 cuando el trabajo de nosotros no es en esas cuatro paredes, sino que es el desarrollo pleno de todas las oportunidades que Dios tiene para nosotros, y lo tenemos que hacer es afuera en la calle, en nuestros oficios, ocupaciones, funciones y profesiones. ¿Y qué decir lo otro? Que es una vergüenza total. Claro, hablan de filosofía, entienden cosas de ideología,
y apoya toda la corrupción que existe. Estos individuos que no se casaron con la mujer que Dios había ordenado y había autorizado, cuando quedó ahí escrito, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y trajo ayuda idónea. Y hay ayuda idónea para los varones, que se llama la mujer. La ayuda idónea para el varón no es un varón, la ayuda idónea para la mujer no es otra mujer, la ayuda idónea para el varón no es un animal, la ayuda idónea para el varón no es un poste de luz, ni es un árbol. Todas las aberraciones que estamos viendo. Y entonces quieren exigir eso como un derecho, y los mismos que un día dijeron, pues no, si Dios dijo, no es bueno que yo esté solo y me hizo ayuda idónea, pues yo no quiero ayuda idónea y yo sí quiero estar solo. Pero el individuo no está solo, está cometiendo aberraciones, está cometiendo actos inmorales, con hombres, con niños, con jóvenes, con animales. Porque esa condición natural que Dios conoció antes que tú y yo, Dios la quiso satisfacer, no supliéndose Él mismo, autoproclamándose el suplidor de nosotros en la humanidad. No, ahí está la mujer, pero no como un artículo tampoco, en ninguna manera. Por eso dice, dejará al hombre, su padre y su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne. Y entonces ya tenemos que entrar a entender lo que implica esa unión como una sola carne en Cristo. Cómo se gobierna, cómo se atiende, cómo se interrelaciona. Todo eso lo tenemos que conocer, evidentemente, por el respeto a aquella dignidad que Dios nos otorgó, tanto al varón como a la mujer. Pero el día que tenemos, mis amados, estos curas, estos sacerdotes católicos y estos pastores mezquinos, violando la legislación celestial, violando los principios del Señor, se autoproclaman la respuesta del Señor, se autoproclaman servidores del Señor. Tú no eres ningún servidor del Señor. Tú en esas condiciones eres un opositor del Señor, tú eres un anticristo, porque eso es lo que significa ser un opositor, anticristo. Tú eres un antidios, pero eres un anticristo, que coges la Biblia, le enseñas a la gente a rezar, los acompañas de una camándula, los haces acompañar de otra cantidad de cosas y les enseñas lo que la religión a ti te enseñó y tú lo estás transmitiendo, y entonces utilizas el nombre de forma gramatical solamente, lo traes a existencia y pones ahí Dios. Pero Dios, ese Dios no es el Dios que inspiró al hombre para que escribiera acá. Y entonces tienes una mixtura y una mezcla para confundir a la gente. Entonces hacemos los rezos con la camándula, hacemos los rezos con las laminitas, pero invocamos el sustantivo de Cristo, el sustantivo de Dios, lo invocamos. Pero ahí no estamos representando realmente al Señor. Ahí lo que tenemos es una mezcla, la cosa más extraña, un sancocho, una mixtura, una mezcla de cosas es lo que se tiene ahí para confundir a la gente. Y tú, sin ninguna autoridad, eres el primer transgresor de la ley del Señor. ¿Con qué autoridad enseñas el mensaje de Dios? ¿Con qué autoridad te paras a hablar de Dios? Si no tienes ninguna autoridad, eres un transgresor de la ley divina, que abandonaste todo el depósito de desarrollo y avance que Dios puso en ti para seguir una religión. Y quieres que los demás hagan exactamente lo mismo. ¿Cuándo vamos a representar a Cristo en los escenarios de la vida normal? ¿Cuándo lo vamos a representar en la ciencia? ¿Cuándo lo vamos a representar en la medicina? ¿Cuándo vamos a representar siendo eclesía, siendo iglesia de Cristo, siendo cuerpo élite de parte del Señor, en los medios de comunicación, en las artes? ¿Cuándo lo vamos a representar en el deporte? ¿Cuándo lo vamos a representar en la política? ¿Cuándo lo vamos a representar en las distintas funciones en las que el hombre debe de estar presente, el hombre y la mujer, de forma competente, tanto espiritual como natural, con esa competencia? ¿Cuándo lo vamos a hacer de esa manera? Si lo que tú tienes y estás regando por toda la tierra es una creencia religiosa, violando el código celestial del Padre Eterno. El líder máximo de la comunidad religiosa,
poniéndote en lugar de Dios, pensando que tú eres Dios. No, 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 no. Ni el cristianismo tiene un papa, ni la religión católica debería tener un papa. Todos nosotros hemos sido traídos del ámbito celestial de parte de Dios, de Cristo el Señor, a la tierra, para servirle a Él, no para servirle a los hombres. Pues si yo fuese servidor de los hombres, entonces no sería un digno servidor de Cristo. O vivo pues para agradar a los hombres, o vivo para agradar al Señor. Tú y yo vivimos para agradar al Señor, no a los hombres. Hasta aquí les acompaño en esta mañana, declarando que espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios se encuentra en ti, y que los ojos del entendimiento te son abiertos, y que cada día vas discerniendo la voluntad del Señor, propósito y causa divina, para que puedas cumplir con ese legado que Dios te otorgó en tu esencia espiritual, que para eso vives y que eso lo valoras, y que no eres desobediente y que no te resistes a la misión celestial que Dios nos ha dado a todos nosotros, sus hijos, sus primogénitos, sus embajadores aquí en la tierra. Guardados en el Señor, bendecidos, y nos estamos viendo el próximo miércoles, 7 de la noche, vía Zoom, para que sigamos siendo edificados en el conocimiento de la verdad presente